bien, buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de Universidad SBIM. Mi nombre es Miguel Fuentes, director de la carrera de Diseño Gráfico y Mercadotecnia Estratégica, y me acompaña Héctor Dávila, coordinador. Es un verdadero placer tener a Sofía el día de hoy, que nos compartirá su plática y nos explicará cómo es el enfoque centrado en el cliente para los especialistas en marketing hoy en día. ¿Cómo puede una marca llevar eso a un paso más allá? Estas son algunas preguntas que se responderán en este webinar. Y antes de cederle la palabra, quiero agradecerte, Sofía, públicamente, a las Sofías ahora sí, de haber aceptado estar con nosotros, de haber participado obviamente en una etapa muy importante para los chicos, en su materia y en su proyecto. Digo, bienvenida y cedo tu palabra. Muchísimas gracias a ustedes, Miguel. Para mí y para todos los que trabajan dentro de IOTAG, siempre es un placer acompañarlos. Desde nuestro lugar solo queremos brindar valor porque también nos dedicamos a hacer eso en el día a día de nuestro trabajo. Un poco los que les traigo hoy para contar, quizás para algunos puede llegar a ser algo nuevo y novedoso, para otros no tanto, pero sí forma parte de lo más importante que tenemos como herramienta de marketing, que es el poder de comunicar y el acceso a la información para brindar mejores resultados de comunicación y armar relaciones que puedan perdurar en el tiempo. Así que espero entretenerlos un poco. Si hablo muy argentino, me avisan, me escribe, reformulamos palabras, siempre hay puntos en común en los que nos vamos a encontrar. Así que para mí es un placer. Muchísimas gracias a todos los que se tomaron el trabajo de sumarse. Sé que en México es un poquito más tarde, yo estoy ahora en el norte de Estados Unidos, en Seattle, así que de nuevo, un placer poder compartir esta experiencia y un poquito de todo lo que hacemos en el día a día para nuestros clientes y traer a ustedes algunos insights. Así que para seguir un poco adelante y presentarme, esta parte no me gusta para nada porque es muy difícil ponerme en primera persona, estoy acostumbrada a poner todo en tercera persona, pero entiendo que debo hacerlo, ya que la experiencia en mi campo laboral me permite hoy estar acá compartiendo con ustedes acerca de un tema tan importante y tan presente en la agenda de todos y todas las que trabajamos en marketing en el día a día, como lo es la privacidad de datos y como lo son las estrategias que se ajustan a la realidad en un mundo hiperconectado y donde nuestros estilos de compra han mutado a digital exponencialmente. Yo llevo trabajando 15 años en marketing desde que salí de la universidad, pero ya trabajaba de antes. Pero bueno, no puse esos trabajos que si bien fueron muy importantes y me dieron mucho valor, puse estos 4 como carta de presentación porque un poco son los que han marcado parte de mi carrera profesional trascendentalmente. A mis 22 años me sumé al equipo de Google LATAM cuando se abrieron las oficinas en Argentina, empezando mi carrera digital puntualmente a través de esta plataforma. En ese momento explicaba lo que era una keyword o posicionamiento en Google, algo que hoy parece un commodity, en mis inicios era algo de innovación. Poco nos imaginábamos en ese momento ante la novedad y la velocidad con la que cobraría fuerza. Y mucho menos nos imaginábamos que iba a venir una pandemia 10 años después, 12 años después, y que iba a cambiar drásticamente cómo manejábamos la información y cómo acercábamos las relaciones de una marca a un consumidor. Luego trabajé para Publicis, que es una de las compañías globales de medios más importantes del mundo, de hecho tiene más de 30.000 empleados, es una agencia de medios puntualmente. Pude participar a través de la dirección como de marcas como de P&G, Mondelez, aplicando modelos regionales, que también era algo muy novedoso y nuevo, es decir, trabajar desde una zona céntrica regional para todos los mercados de Latinoamérica. Así es como he podido trabajar con mercados como México, Colombia, Estados Unidos, y de esa manera tener como una percepción más amplia de cómo se maneja el marketing y la publicidad digital en los diferentes mercados. Entonces, desde una temprana edad, para mí digital ya me acercaba a un montón de otras posibilidades y siempre lo vi desde esa óptica.
tan fuerte era mi óptica de esa conexión digital que hace 6 años decidimos emprender con una amiga que se llama Carolina Mano. Es no tan solo mi mejor amiga, sino además mi socia, que de hecho acaba de ser mamá. Si no, ella hubiese sido la que esté hablando hoy frente a ustedes, pero no es que haya sido yo segunda opción, pero, o no lo quiero decir delante de Miguel, pero me alegro de que haya sido por una muy buena causa y que me haya permitido poder tener la oportunidad hoy de estar hablándoles a todos ustedes. Abrimos esta empresa de comunicación, como les decía, hace 6 años atrás, que UTAC nos referimos como Tech Driven Communicators, porque de hecho es la base de los datos quien nos guía y es el norte con el que pautamos y pensamos todas nuestras estrategias y soluciones de comunicación. Y a su vez, hace 3 años, empezamos un desarrollo de software llamado iMetric, que sigue en evolución, todavía no está listo en su totalidad y como software nunca va a estar listo, siempre es un permanente work in progress, pero la realidad es que hoy sirve como solución de los mismos clientes que manejamos en Utah y mismo de la agencia. Entonces, hablarle de privacidad de datos a ustedes es hablar de un tema que me toca intrínsecamente en todos los caminos que he aprendido, trayéndoles esta combinación a un approach de customer centricity, de poner a la persona en el centro de cualquier ecuación de comunicación y de marketing, mismo de la vida como filosofía. Y es por eso que iMetric también viene a ser esa herramienta que hoy nos facilita y nos sofistica un poco los procesos de comunicación, en el que hemos logrado encontrar un montón de eficiencias y darle valor a los talentos. Así que, como siempre digo, emprender no es abrir un negocio, sino es una actitud ante las cosas que tomamos en la vida. Y por suerte, el éxito ha acompañado el crecimiento de las compañías y también el talento que tenemos dentro de Utah y de iMetric. Al final del día, las personas siguen personas, no siguen compañías, y es importante todo este paso para entender que el mayor atributo y la mejor plataforma que podemos darle a un futuro profesional como ustedes o a un profesional es la habilidad de poder manejar sus ideas a través de comunicaciones y estrategias y clientes que permitan hacer ese paso profesional, ¿no? Esa es un poco mi trayectoria, corta, a la vez larga, parecería más años, pero no lo es. Así que hemos transformado modelos de atribución, de compra, he sido parte del primer posteo de Facebook, he sido parte de poder ver cómo nuevas herramientas empezaban a aparecer, inclusive se nutrían de toda la información y los datos para brindar otros tipos de formatos y servicios más específicos a los clientes. Así que vamos a ir hablando un poco de todo esto y vamos a empezar por el año 2020, que es un año de disrupción totalmente. Yo creo que las personas vamos a recorrer el 2020 de dos maneras, los que son marketers y los que no son marketers. Si le preguntas a alguien que trabaja en marketing de hace años, cómo recuerda el 2020, probablemente la pandemia forme parte de su vida profesional, porque todos estaban más ocupados que nunca. Mientras el mundo se paralizó, el marketing digital no tan solo cobraba más fuerza, sino que era la única plataforma de conexión con las personas. Entonces, para las marcas fue muy importante y había marcas que estaban preparadas y otras marcas que no estaban preparadas para sumarse a ese cambio, pero de todas maneras a todos les tocó hacerlo. Es por eso que hoy vemos, a partir de esta disrupción del 2020, que las marcas más valiosas del mundo, las que son trillonarias, son digitales. Es decir, no son retailers, no son puntos de compra, no son marcas de servicios físicos, son puntualmente plataformas que nacieron en digital y en tecnología. Entonces, el 2020 entiendo que será recordado sin lugar a dudas como el año de la transformación en general de las relaciones humanas y de las relaciones digitales, pero para los que trabajamos en los datos, la transformación más acelerada registrada en la historia de la humanidad, el boom de las operaciones online, el aumento de los servicios en la nube y la tecnología como foco de la nueva normalidad tuvieron máximo protagonismo, y a partir de ahí se empezó a pensar cada vez más en cómo acercar a través de estas plataformas y estas tecnologías a las estrategias y funcionarlas como herramientas para cortar
la brecha y que sirvan como puente entre lo que una marca tiene y quiere comunicar a lo que un usuario quiere recibir y ver. Entonces, las emociones, lo bueno de digital y quizás lo malo para algunos, depende si uno ve la tecnología como una herramienta, como una invasión, pero las emociones se pueden medir porque no cambian a lo largo de la historia, son las mismas, alegría es alegría, tristeza es tristeza, felicidad es felicidad, las emociones, lo que nos pasa en el día a día es lo mismo en la historia de la humanidad. Lo que cambia es el contexto, cambian las conductas alrededor de esas emociones dependiendo del ambiente y las condiciones y la manera que tenemos de expresarlas, que hoy en día son en múltiples plataformas. Entonces, y marco el tema de las emociones, porque dirán, ¿qué tiene que ver las emociones con los datos? Y todo. Porque a partir de las emociones lo que marca la diferencia entre ser empático, como pasa en la vida física también, o no. Pasa que en digital, a toda esa recopilación de datos, de deseos, de emociones, lo conocemos como Big Data. Pero, ¿qué es el Big Data, no? Porque hablamos todo el mundo de Big Data, se escucha hasta en los noticieros hablar de Big Data, pero realmente hoy muy pocos se están aplicando esos procesos de Big Data. Estos resultados que ven acá son los sacados a través de una plataforma de eMarketer, donde dice que solo el 29% de las personas y tecnologías, de las personas que trabajan en marketing y de las tecnologías y las marcas que utilizan estas tecnologías, arman estrategias basadas en medios. Lo cual es muy bajo. ¿Por qué? Porque todas las marcas, o la gran mayoría de ellas, seguramente pautan en Facebook o tienen un website. Con lo cual, la utilización de esos datos que van recopilando o los learnings que podrían obtener de esos datos no son utilizadas de la manera en la que quizás deberían ser utilizadas. Entonces, la facilidad que nos ofrece Internet para permanecer conectados digitalmente ha permitido que las empresas, con obviamente fines comerciales, hasta las fundaciones inclusive, puedan recopilar un gran volumen de datos con información personal sobre los consumidores, información, como siempre digo, las personas buscamos en Google lo que no le contamos ni al psicólogo, ni a nuestro mejor amigo, ni a nuestros padres, ni a nadie. Entonces, la información está ahí al alcance. En vista de la susceptibilidad de estos datos, es que el Parlamento Europeo empezó a diagramar y poner en funcionamiento lo que se llama General Data Privacy Registration, Regulation, perdón, en donde básicamente se empezó a tratar el tema, ok, está toda esta información a la merced de todas estas marcas y tecnologías, ¿cómo protegemos al consumidor? Entonces, un poco de la mano de esa protección, las marcas deberían ser más conscientes a la hora de utilizar los datos, pero en realidad no está pasando tanto eso. La realidad es que las compañías se ven imposibilitadas muchas veces, o confundidas, muy confundidas, sobre qué metodología seguir o qué cambios aplicar dentro de la organización. Como les decía hace un rato, una marca hoy que no tiene un website, no tiene su documento de identidad, básicamente, ya sea un website o quizás otro tipo de herramienta donde exprese y esté quiénes son y donde esté su identidad, y es tan importante, pero todos tienen, las marcas si están digitalmente, todas las que están digitalmente tienen información, tienen acceso a datos. There is no small data, como decía un gran filósofo, no me acuerdo cómo se llama ahora, no, Ryan Rosley, él vive en Suecia, que actually tiene un programa que se llama Don't Panic, que habla de cómo los datos son usados para poder acompañar la evolución de la población, y también muestra en realidad que hay un cambio de población muy importante. Está en YouTube, Don't Panic. Pero bueno, volviendo un poco al tema de la disonancia que hay realmente entre que las compañías se ven imposibilitadas o confundidas, como les decía, sobre qué metodología aplicar, es porque tienen acceso a información desde algún lugar, pero muchas veces no saben o se encuentran trabados en cómo aplicar esa información o cómo esos datos sirven para ser la base de sus comunicaciones. Entonces ahí es cuando se rompe el equilibrio
y cuando se rompe la relación natural entre la información que tiene las herramientas que utilizan las marcas para obtener información y el entendimiento de los consumidores y la imposibilidad de poder leer esos datos para transformarlos en acciones que van a cumplir o acercarse más a esa manera de poder trabajar con los consumidores y los usuarios. Cuando hablamos de Tech Tools y Computer Science Capabilities, hablamos de la habilidad de poder extraer esos datos porque no existe información sin datos, pero sí hay datos sin información, hay datos que no nos dicen nada o que quizás no podemos interpretarlos. Como dije recién, there is no small data. La mayoría de las marcas cuentan con fuentes de información, tienen un CRM o un ERP, que es como el sistema de gestión dentro del sitio. Un sitio web en general tiene un analytics, que puede estar seteado o no, pero lo tiene. Y siempre se puede empezar a crear metodologías desde el punto de partida de donde se encuentra una marca posicionada. No todo tiene que ser tan drástico, no todo tiene que ser tan cambiante. A veces los pequeños cambios son los que nos acercan más a los objetivos. Entonces, si tenemos un website y trabajamos del lado de marketing y de diseño, por ejemplo, para los fines de las clases que da el CEDIM en algunas carreras, cuando recomendamos un sitio, lo primero que tenemos que recomendar para acompañar SEO es configuración de Analytics, para que ninguna acción que se genere post creado el sitio se pierda. Entonces, de esa manera podemos ir armando el circuito. No necesariamente tienen que ser cambios drásticos, porque es importante siempre recordar que trabajemos con personas en general y en digital particularmente, que pasa esto, que no pasa en la vida física, donde uno puede elegir hasta qué punto exponerse. Cuando navegamos, las personas le dejamos a las marcas algo mucho más importante, que es la transacción de la venta, nuestros datos. Entonces, ¿pueden las marcas confiar en estas herramientas como Amazon, Google, Facebook, el template del website que utilicen para crear su sitio como Shopify, para manejar estos datos del cliente? ¿Realmente son ellos los que van a lograr eso? Me pareció interesante agregar esta encuesta, donde van a ver mucha información de encuesta, porque yo me levanto y me acuesto con eMarketer, con Global Web Index, tengo configuradas las noticias que me gusta que me lleguen, así que leo muchísimo estas herramientas que nos tiran información de marketing. Para mí son mi newspaper diario. Mientras tomo el café, me leo algunos datos. Entonces, me pareció interesante porque los datos vienen a poner énfasis en algo, y es el uso de la retórica que nos acerca al entendimiento. En este caso, McKinsey, que también es una agencia global, una de las pioneras en lo que es estrategia de comunicación 360, también están alrededor de todo el mundo, valga la redundancia a lo global, hizo esta encuesta donde 43.000 usuarios respondieron. El 64%, que es un montón, básicamente, que no confían en cómo las marcas y las empresas utilizan sus datos. El principal impulsor de desconfianza de los consumidores hacia las empresas tecnológicas es el mal uso de los datos personales. De los más de 43.000 personas encuestadas en todo el mundo, porque no fue solamente en Estados Unidos, el 64% afirmaron que creen que el mal uso de los datos personales es la causa principal por las que no confían en la empresa y en la tecnología. Ojo, esto no quiere decir que no lo usen, ¿no? Simplemente que genera un conflicto en la relación. Por eso, a la hora de comprar, los consumidores no van a hacer negocios con una marca en la que no confíen, porque saben que tienen otras 100 marcas más para elegir. Ya sea consciente o inconscientemente, saben que quieren entender que la calidad de un producto es tan buena como la que se anuncia, si hacen un pedido en línea, que les llegue a tiempo, que si tienen algún problema la marca pueda tener la capacidad de responder, que el intercambio valdrá la pena el dinero que gastaron. Las relaciones de las marcas exitosas se basan en la relación con su audiencia, como cualquier otra relación en la vida misma, ¿no? Las marcas que delegan la responsabilidad en una agencia, mismas las que no, pero deposita su confianza en tecnologías que no están a la orden del día para traer capabilities necesarias, o sea, las capacidades de entendimientos necesarios in-house
para interpretar la visión estratégica de un negocio particular. Es decir, Amazon tiene millones de negocios y si tu negocio es lo suficientemente grande, como por ejemplo nos pasaba en Procter & Gamble, te asignan un representante, que a su vez ese representante tiene millones de otras marcas más. Entonces nunca le va a dar el valor estratégico a la información que estás obteniendo como la persona que está sentada atrás en el día a día. Y ojo, acá está el problema, porque por más que tengamos un compromiso enorme con una marca y estemos trabajando 24 horas por 7 en los datos, hay una cantidad de información que se tiene que interpretar para armar comunicaciones más específicas, que en definitiva a veces se vuelve engorroso y terminamos mostrando anuncios o sobreinformando cuando un usuario ni siquiera nos los está pidiendo. Entonces eso ha hecho que los usuarios no tan solo se vuelvan más conscientes, sino que pierdan confianza. Y lamentablemente, cuando se empiezan a repartir anuncios por todos lados, por ejemplo de publicidad, y sale una y otra vez y otra vez y otra vez, es la marca la que pierde el valor, es la marca la que rompe el sistema de confianza. Y es la tecnología la que tiene esta percepción para los usuarios, que son los gestores de que esto ocurra. Entonces, la realidad que en términos de elegir una marca, los consumidores van a ir un poquito más allá porque saben de que sus datos fueron vendidos para que ese anuncio aparezca. Y ahí también es cuando está el problema, porque no es un tema de datos, es un tema de confianza o de la falta de confianza. Mismo dentro de este survey de McKinsey, empezaron a granularmente decir, ok, de todo el espectro de tecnología, ¿cuál es la que menos confían? Y bueno, solamente un 10% de los encuestados respondieron que confían en Media and Entertainment. Consumer Package and Goods. Cuando decimos Media and Entertainment, estamos hablando de Netflix, estamos hablando de HBO Max, estamos hablando de Disney Plus. Cuando decimos Consumer Package Goods, estamos hablando de Amazon. CPG son todas las marcas de consumo masivo. Entonces, es importante. Telecomunicaciones, cuando yo le mostré este search a alguien de mi equipo, le digo, bueno, las telecomunicaciones quizá no es tan importante porque están acostumbradas a tener una mala imagen siempre, porque cuando uno estuvo conforme con los teleoperadores, nunca. Entonces, no es tan pegado el rubro, pero tan maltratado no está, pero sí los otros han perdido mucha credibilidad. De nuevo, repito, no significa esto que los usuarios no lo usen, lo usamos, pero no confiamos. Entonces termina generando como una relación tóxica respecto a esto, ¿no? Puntualmente, lo que termina ocurriendo es que las agencias o los freelancers que trabajen dentro de este espectro de comunicación o mismo el equipo interno de alguna marca, terminan comprando audiencias desconectadas de la realidad del consumidor y termina siendo publicidad que no recuerdan, que es basura, no les sirve ni a la marca, ni al consumidor, ni a nadie. El interés humano se desvanece y las marcas lo sienten, lo resienten, mejor dicho. Para darles un dato, en el 2005 la atención de las personas duraba en promedio 12 segundos. Hoy, al 2022, dura 8 segundos. Y por ejemplo, una persona recibe alrededor de 5.000 impactos publicitarios por día, de los cuales de esos 5.000 solo procesa el 10% como que está recibiendo información, pero recuerde el 1%, es decir, de 5.000 podemos llegar a recordar 50. Y ni siquiera es que significa que vamos a comprar 50, pero seguramente todos podamos nombrar 50 marcas, 50 servicios sin ningún tipo de problema. Suena un montón, pero en la vida diaria y en las pocas percepciones que tenemos de esto aparece así. Ante este panorama, el reto para las marcas puntualmente es vencer la intoxicación que nos brinda esta desconfianza. Siguiendo la encuesta de McKinsey, como para cerrar un poco el tema encuesta, que me parecía también importante traerles hoy, que durante el 2020 esta reconocidísima agencia global de comunicación realiza encuesta con personas de Canadá y Estados Unidos, de grupos sectarios de 18 a 88 años. Y estos son los resultados. Están usando los adblocks. Quizás no es la realidad de países en Latinoamérica todavía por el tipo de conocimiento y acceso a nuevas tecnologías digitales, pero sin duda
eh, todo lo que se genera globalmente procede, ¿no? Y se amplifica y escala a los países más emergentes o a los países con menos acceso a ciertas herramientas digitales, es decir, en algún momento va a llegar. Sabemos que países consumistas y de gran liderazgo tecnológico son los que en realidad sedimentan las reglas de consumo y a partir de ahí nuevas herramientas surgen, nuevas startups surgen, nuevas soluciones surgen, como por ejemplo los de los adblocks. Yo misma utilizo bloqueos de anuncio en Estados Unidos, pero cuando voy a otros países los recibo igual y sé que les genero mucha confusión a los marketers porque no saben ni quién soy ni qué quiero. Porque en mi caso me muevo mucho. Entonces, como estoy todo el tiempo moviéndome de lugar, además, que esto tampoco es común, yo tengo un VPN, entonces voy cambiando mi número de IP dependiendo del país en donde estoy para poder acceder a las herramientas que tengo validadas en membership acá en Estados Unidos. Con lo cual eso trae mucha confusión y sin lugar a duda hace que se pueda desviar un poco las estrategias de comunicación, pero hay que tenerlo en cuenta porque eso va a cambiar todo, más en una época donde el third party data, es decir, las cookies que se recolectan en los sitios web, van a dejar de ser compartidas. Google fue el pionero en decir, hasta acá llegamos, no le vamos a compartir más los datos a las marcas. Pero ellos la siguen teniendo igual, sin problema. Lo que va a limitar va a ser la capacidad de segmentar o el tipo de información que nos dan a la hora de segmentar. Facebook cambió el año pasado las segmentaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos ya no se puede segmentar por US Hispanic, cuando antes se podía separar un poco las culturas. Entonces, vamos a hablar un poco más adelante acerca de estas nuevas privacidades de datos que es tan importante para el cambio de lo que se conoce y los propósitos de esta charla de poner al consumidor en el centro de la ecuación siempre, ¿no? Pero bueno, sí sabemos que del atosigo de las marcas no es nada nuevo, conocemos de los sistemas de bloqueo también, tampoco es nada nuevo. Yo al menos, que quiera que el algoritmo me recuerde algo puntual, por ejemplo, que tengo que comprar algo para un viaje o lo que fuese y necesito que me muestre esos anuncios porque no estoy activamente buscando y comparando precios, pero si lo veo, por ahí lo pienso. En mi vida diaria de multitasking me sirve eso, pero por lo general navego por incógnito y limpio mi historial cada cierto tiempo. Una vez al mes al menos limpio mi historial y mis casillas de cookie. También cambio mis contraseñas, tengo key change y sobre todo creo que yo estoy más avanzada en eso que cualquier miembro familiar o de amigos, en donde me parece que quizás no tienen tanta conciencia acerca de cómo manejar esos datos. Y también ese es un problema que se convierte en una ventaja en definitiva para una marca, ¿no? Hoy, por ejemplo, ahora con el nuevo software de iOS, la versión 13, que te permite ocultar el IP y te permite ocultar tu mail para obtener el contenido, porque también lo que pasa es que muchas marcas se aprovechan de esta privacidad de datos porque es ley poner sí o sí que se está recolectando la información cuando así se lo está haciendo, que para mostrarte el contenido te pide a cambio que vos dejes tus datos. Y con esta nueva ley de iOS, perdón, con esta nueva actualización de iOS, Apple te cambia automáticamente el email, por ejemplo, la dirección de email. Entonces, en definitiva, lo que termina recibiendo la marca es un email robot que después termina desapareciendo y que no le sirve para hacer campañas de retargeting o de segmentación, en ese caso. Con lo cual, ya está cambiando, que de nuevo son los líderes de las tecnologías, los dueños de la data y no la marca. Y lo que está mal, lo que veíamos hace rato, no es que las marcas sean los dueños de la data y de la información, y tampoco está mal que los de la tecnología no sean, simplemente que hay una disonancia y hay una ruptura entre ambas dos para hacer que la comunicación fluya. Entonces el que termina perjudicado al final del día es el consumidor. Y ahí es cuando estamos tratando, los que trabajamos en la comunicación, de encontrar el punto en común y de que hagan las paces las tecnologías con las marcas de una manera más natural, ¿no? De esa manera es como lo estamos un poco viviendo hoy y las marcas lo están intentando, pero no están ahí. Solamente el 36% durante el 2020 se hizo mucho análisis porque lógicamente nos sorprendió a todos este cambio radical en donde Amazon incrementó sus ventas en un 300%, por ejemplo, por nombrar uno, por nombrar uno. Entonces, las marcas son conscientes que digital es el camino para ir,
no están ahí todavía. Los especialistas en marketing pueden y quieren generar confianza con sus clientes, pero sus estrategias de privacidad de datos no los reflejan. Entonces es muy difícil en ese sentido poder ganar la confianza de un usuario. Solo el 36% de los especialistas en marketing informan que sus prácticas de recopilación de datos son amigables con la privacidad y generan confianza en el consumidor. O sea, estamos dejando por afuera un 64% de especialistas de marketing donde los datos no reflejan sus comunicaciones. Entonces, lógicamente, pero al mismo tiempo utilizan esas herramientas que proveen los datos. Entonces, si no se utiliza con los propósitos correctos, se arma un círculo vicioso y no virtuoso. Igualmente me acuerdo, para contarlo como anécdota, que en un experimento un periodista de datos analizó la duración y la legibilidad de 150 políticas de privacidad y descubrió que la gran mayoría de las personas que estuvieron en el experimento excedió, todos estaban, claro, como un 90% en nivel de lectura universitaria. Entonces no es de extrañar que los consumidores, cansadísimos de las palabras, simplemente quieran hacer clic y continuar a aceptar todas las cookies. A ver, que tire la primera piedra acá el que no ha aceptado una cookie sin leer todas las reglamentaciones. Lógicamente, no vamos, parece el libro de Harry Potter cuando nos ponemos a leer las cookies, porque como vamos a ver también más adelante, tiene que tener en cuenta absolutamente cada paso. No sirve y no es legal poner vamos a guardar tus datos, se tienen que poner especificaciones. No me quiero adelantar, pero vamos a ver también eso. Pero bueno, dentro de este experimento, lo que sucedía era o que hacían clic y continuaban sin leer toda la privacidad de datos, o mucho peor, apretaban la X y se iban cuando no los dejaba continuar la aceptación de cookies su experiencia. Entonces, al día de hoy, la mayoría de las empresas no usan sus políticas de privacidad adecuadamente, porque tampoco el consumidor promedio se toma el trabajo o el compromiso o el sacrificio, diría yo, del tiempo de leer estos acuerdos de privacidad. Pero no son ellos los que quieren vender, así que de igual manera exigen, o sea, es decir, como el consumidor no es el que quiere vender, por más que no lea la privacidad de datos en su totalidad, lo mismo van a exigirle a las marcas el respeto, el cuidado y el entendimiento acerca de lo que quieren y de lo que desean. Entonces, ahí también hace que se enlentice un poco el proceso de adaptación de las marcas que intentan trabajar sus estrategias desde los datos. Pero no todo es mala noticias en este mundo del marketing y la privacidad de datos, porque a medida que los consumidores se vuelven más cuidadosos y conscientes al compartir los datos y las regulaciones sobre los requisitos de privacidad aumentan, las empresas líderes van aprendiendo que en verdad la protección de datos y la privacidad puede crear una ventaja comercial. No de comunicación en sí, porque eso es algo que naturalmente debería funcionar, pero sí una ventaja comercial. Lo que nos lleva a hablar de estrategias, sobre poner foco, ¿no?, en la información de los datos, porque se puede tener datos sin información, como dije hace ratito, pero no información sin datos, y aunque toda la metodología de recopilamiento, procesamiento de datos y aplicación aún estén en proceso de ajustes para la mayoría de las marcas, podemos, en realidad debemos, poner el consumidor en el centro del desarrollo de nuestro negocio. Las empresas están acelerando su transición e implementación de, por ejemplo, nubes públicas, privadas, inclusive algunas híbridas, y al mismo tiempo, ahora voy a hablar un poco de esto, de qué es algo, una nube privada, una API privada, una pública y algunas híbridas, pero al mismo tiempo la información digital crece rápidamente y las empresas dependen cada vez más de los sistemas digitales para todos los aspectos de sus operaciones, como siempre digo esto y repito a la hora de pensar en una nueva estrategia, mismo, por ejemplo, cuando vamos a una licitación para un nuevo cliente, para competir, para competir para ganar una marca, nosotros empezamos desde los datos. El acercamiento que siempre inexorablemente hacemos para una estrategia, lo hacemos a partir de los datos, con la premisa
que todo lo que tiene que ver con estrategias de medios digitales, estrategias de contenido digital y estrategias de comunicación digital es una consecuencia de ese desarrollo de data development con el cliente, porque en realidad primero tenemos que entender cuál es el acceso de información, de datos, en dónde está leyendo el cliente o dónde está almacenando esa construcción de relación con los consumidores para poder realmente saber cómo construir, cómo continuar y cómo dar valor con las plataformas y las tecnologías que sirven como puente para conectar a través de un mensaje o a través de un visual o a través de algún tipo de oferta o intercambio de comunicación. Pero bueno, como pilar empresarial de misión crítica, el almacenamiento de datos y la protección deben formar parte de los planes estratégicos y de mitigación de riesgos de la empresa. Implementar las medidas adecuadas para administrar los datos puede ayudar a las organizaciones a proteger este valioso activo que tienen, así como también no hacerlo podría poner en riesgo la compañía, porque estamos hablando de que hay penalidades. Lógicamente para la justicia siempre va mucho más lenta que la evolución humana. Entonces, se habla de datos, de privacidad de datos hoy en el 2020, pero la realidad es que desde 1992 compramos banners. Entonces, la justicia siempre va no un paso, miles de pasos más atrás, un siglo más atrás de cómo debería ajustarse en la realidad del ser humano. Entonces, lógicamente que no entran a website por website para entender cómo las compañías están manejando esto, pero sí las marcas cada vez deciden trabajar con agencias o con empresas que tengan estos controles. Por ejemplo, recientemente ganamos una licitación para trabajar con una de las marcas de P&G, y antes de cerrar contrato y decir bienvenidos, nos hicieron un proceso exhaustivo de cómo manejábamos los datos, qué tipo de protección teníamos para los datos de las personas que trabajan en UTAG, qué computadoras tienen, qué inscripciones tienen, cómo protegen sus emails. Es decir, es un proceso largo. Pero de nuevo, también sé que el hecho de que tengamos una compañía, como les contaba al principio, que iMetric es un software que ayuda y ayudó, y les voy a contar un poco más adelante también de eso, a poder sofisticar los procesos de comunicación de una marca, tanto del trabajo interno de las personas que trabajan en UTAG, porque lo hacen a partir de un dashboard y desde un modelo de integración, como de cara al cliente, en el que también ayudamos a entender dónde tienen sus datos y cómo los integramos. Así que, en definitiva, como les decía, hay beneficios generales. Otras ventajas son ahorro general de costos, resiliencia operativa, mayor capacidad para aprovechar los datos y obtener información y tomar decisiones más ajustadas a la realidad y medibles. Lógicamente, el riesgo de que nos puedan atacar, hackear o robar cierta identidad o información de nuestros clientes se reduce. Y ni hablar de que es algo legal, ¿no? Aunque muchos se olviden. En este sentido, el éxito de una empresa ya no reside únicamente en el desarrollo de los productos de calidad, como lo habíamos nombrado, como lo nombré anteriormente, en que el usuario hoy busca algo más que un simple producto, sino que debemos adaptarnos a las necesidades, gustos, preferencias y hábitos de compra de los usuarios, alineando la entrega de valor tanto para el cliente como para la empresa. Esto es lo que comúnmente llamaríamos win-win, básicamente. Entonces, esta nueva estrategia o esta nueva manera, en definitiva, de una empresa de acomodarse internamente para ir más allá de la comunicación del producto, trae como foco claves puntuales. En este caso yo les traje las 5 que me parecían la más importante, porque, de nuevo, y esto quiero que quede claro, porque la clave, más allá de que todo negocio decida vender y quiera vender, la clave no está en rentabilizar a toda costa y por cualquier motivo las acciones comerciales de una empresa, sino en crear valor para ambas partes, el win-win. Entonces, hay 5 puntos a la hora de definir dónde radica ese valor, que son claves. Una es ser transparente con los clientes, que suena una obviedad para mí, ponele, pero cuando lo veo en la diaria, siento que no lo es, porque muchas marcas se acercan a mí de una manera en la que yo siento que no son transparentes. En la era de los cuestionamientos hacia el uso y manejo de los datos, contar con principios de seguridad claros, compartirlos con los clientes, con los usuarios, no subestimarlos, es el mejor punto de partida para transmitir confianza.
Hoy los usuarios tienen más conocimiento sobre sus derechos y más autonomía a la hora de saber exactamente qué datos se recopilan y cómo las empresas utilizan esta información. Ni hablar de las generaciones venideras, ¿no? Que son muchísimo más conscientes y mucho más permeables al cambio de lo que son los millennials o otras generaciones pasadas. Pero bueno, eso es importante. Así que las empresas en realidad tienen que asumir el papel de guardianes de los datos, mientras que los consumidores aceptan compartir su comportamiento y preferencias con las organizaciones en las que confían. De hecho, otro estudio de Salesforce, puntualmente, que maneja datos masivamente, son el CRM más grande del mundo, el 84% de los consumidores son más leales a las empresas con fuertes medidas de seguridad de datos. En Estados Unidos es muy importante también esa seguridad y por eso también han avanzado otras empresas en poder crear este tipo de protección y seguridad y sin lugar a duda es un valor único que podemos dar como servicio en marketing. Cuando hablamos de procesos cada vez más centrados en el usuario, que es la clave número 2 que les traigo hoy, es para comprender qué sienten los consumidores respecto a su experiencia con la privacidad y seguridad de datos. La mejor forma, lógico, es apelar a la empatía. Para mí eso es un principio básico de la vida, que trato de transmitirlo y trasladarlo a la comunicación. Es decir, ponernos en el tan famoso zapato del otro, ¿no? Y entender qué necesitan, cuáles son sus principios o preocupaciones en el momento, y manejar desde ahí la estrategia de la compañía y que nuestro producto conviva alrededor de eso, para mejorar significativamente la experiencia e inspirar confianza entre los usuarios. La forma de mostrar las medidas de seguridad que adopte una compañía, sobre todo pasa esto más en el sector financiero y de entretenimiento, es clave. Después hablamos en el tercer punto, que no puedo dejar de mencionarlo porque es un aspecto legal y que si bien esto se aplica más a las compañías de tecnología y a las marcas mismas que deciden trabajar con compañías de tecnología, las leyes de la Ley General de Protección de Datos, LGPD, por siglas en inglés, que inclusive en países de Latinoamérica, como por ejemplo en Brasil, está ya vigente desde el 2020, las empresas están obligadas a mantener los datos de los usuarios claros y opcionales. Es decir, no opcionales para el consumidor, no es opcional para la empresa. La reglamentación se basa en el primer reglamento general de protección de datos que vino de la Unión Europea, esto lo digo como dato de color, pero que tenía como principal objetivo darle a los residentes y ciudadanos de la Unión Europea el control de los datos personales y simplificar el entorno regulador de las empresas, básicamente, unificando al reglamento dentro de la Unión Europea y bajo este modelo se amplificó a otros países, ¿no? De hecho, acá en México está sucediendo con esta nueva ley de medios que se puso en vigencia el año pasado, que me imagino que estarán a tanto de eso, que ya también hablaremos un poco de eso, pero bueno, para terminar con este punto, la LGPD tiene como principal fundamento la protección de la privacidad, la libertad de expresión y la inviolabilidad de la privacidad, el honor y la imagen de una persona. Teniendo esto en cuenta, la ley protege todos y todas y cada uno de los datos que se identifican o que se podrían identificar de la persona, física, ¿no? Obviamente hablando. Pero va lo específico, por ejemplo, dirección, IP, tipo de sangre, raza, religión, filosofía, política, orientación sexual, por nombrar algunas. De esta manera se aclaran los derechos de los usuarios sobre sus datos puntuales, conociendo el propósito de su recolección y manejo, cómo se mantiene y por cuánto tiempo, quién es el responsable, quién se hace cargo si algo pasa sobre mis datos, si de pronto posteo una foto con un producto y eso se viraliza y aparece en todos lados. Bueno, uno está protegido. La obtención de los datos por parte de las empresas dependerá siempre de la autorización expresa del titular.
Como número 4 está la participación de todos los equipos integrados, que yo les contaba también de que es tan importante que todos los players intervengan en esta conjunción y comunidad para brindarle un valor a los usuarios, ¿no? Y la seguridad y la privacidad de los datos no es solo para los departamentos de informática y legales, porque impacta directamente en la experiencia del cliente. También implica marketing, estrategias de consumer experience, estrategias de plataformas de medios, todo tiene que ver con trabajar en la integridad de los datos. Nosotros en Utah, cuando empezamos a integrar, para contarles también esto que es importante, porque no hace falta que me lo diga nadie, porque de hecho me acuerdo que Cisco sacó también una encuesta en el que le respondieron el 42% de las empresas que sus inversiones en privacidad condujeron a la agilidad e innovación de sus empresas. Pero como les digo, a mí no me hace falta que me lo diga Cisco, porque lo veo en mi compañía todos los días, cuando iMetric vino a cambiar todos los procesos y los chicos no tienen que entrar a 600 campañas todos los días porque está basado en un sistema de alerta inteligente que puede monitorear y resguardar la privacidad de datos y armar estrategias e insights que sean los disparadores para que los chicos que trabajan en la campaña día a día puedan entender qué sí y qué no. Entonces, es algo que me toca muy de cerca. Bueno, en el punto número 5 y último para esta partecita, es la entrega más personalizada, que de nuevo, esto quizás a mí me parece una obviedad de decir, darle a la persona lo que está buscando, ni más ni menos, pero hay que mencionarlo, y lo vamos a seguir mencionando, que la calidad y el detalle del comportamiento del usuario lleva a la personalización. Según una encuesta de eMarketer, que como les dije hace rato, para mí eMarketer es mi diario, me levanto y me acuesto con eMarketer, el 80% de las personas se sentirían cómodos comprando información personal directamente con una marca con el propósito de personalizar los mensajes de marketing. O sea, las personas no tienen problema de dejar sus datos. Las personas tienen problemas cuando reciben información que no quieren, o cuando se venden esos datos, o cuando piensan que fueron vendidos sus datos, como pasa en la política, por ejemplo. Entonces, contar con datos cada vez más certeros por parte de la persona que te lo da permite crear estrategias para ayudar a los clientes a lograr sus objetivos de manera eficiente, como por ejemplo, atender a una persona a través de su canal preferido y no hablarlos por todos lados. Si yo te dije que quiero que me escribas por WhatsApp o por mail, que sea esa la herramienta que utilices para tener esta relación. Es por eso que desde este concepto de poner a las personas en el centro, el customer centricity, que traigo hoy con el tema de la privacidad de datos, empieza a adquirir más fuerza, ¿no? Y los modelos de comunicación se van migrando para que cada interacción con un cliente esté considerado dentro de las métricas que se toman como eficiencias a partir de una campaña, como por ejemplo lo es el ROI. Así que bueno, como bottom line, no hay que dar por sentado el acceso de los consumidores, sino todo lo contrario, tiene que servir como palanca para armar las estrategias de los mismos. En ese sentido, cuando decimos customer centric, lo ponemos en una base desde el consumidor en el centro, literalmente. Se basa en un enfoque estratégico que pone al usuario en el centro de la ecuación, dando a cada usuario, cada cliente, cada consumidor lo que necesite y se merece. A diferencia de la empresa que pone el foco en la captación a toda costa, que me vean, que me vean, que me vean, en lugar de perseguir la satisfacción y retención del cliente y los programas de loyalty. Para implementar una estrategia de Customer Centric es necesario conocer la satisfacción actual de nuestros clientes. Si no sabemos cómo se sienten con lo que estamos haciendo, difícilmente podamos mejorar esa relación. Por ejemplo, una de las maneras es hacer survey, mantener bases de datos actualizadas. Cada vez que yo compro algo en Amazon me mandan un mail qué tan satisfecha estoy con ese producto. Y si pongo que no estoy satisfecha, no me va a mostrar anuncios de ese mismo vendor. Me va a buscar otra cosa diferente o va a tratar de reemplazarlo y va a tomar la comunicación a partir de ahí. Porque para Amazon yo soy su cliente mucho más allá de la persona que me vende el producto. Bueno, igualmente en Amazon las personas no buscan productos, perdón, no buscan marcas, buscan productos. Entonces, la responsabilidad sobre los datos y sobre la percepción de Amazon la tiene Amazon como marca, porque para las personas en comunidad, comprar en Amazon
es comprar producto, no comprar marca puntualmente. Pero bueno, basándonos en el principio de que el cliente está en el centro, de customer centric, no tomando por sentado que los datos nos llegan por arte de magia y el cliente y el usuario, cliente o consumidor está de acuerdo con eso, debemos planificar una estrategia basada en la definición de una segmentación muy precisa para personalizar esos datos que hablábamos hace un rato, que hablé recién. Y la escucha activa es parte fundamental de eso. Bueno, escucha activa, lectura activa, no digo que esté bien, sé que hay un mito sobre esto de que nos están escuchando los devices, pero bueno, es más complejo de explicar, de escuchar, todo se transforma en palabra clave y de alguna u otra manera hemos aceptado con los nuevos software que eso suceda, va muchísimo más allá de las cookies, va alrededor de las configuraciones de las tecnologías. Entonces, yo creo que hay dos puntos en frente a la tecnología, dos tipos de personas, los que ven la tecnología como algo que los avasalla o los que utilizan la tecnología como herramienta en la vida diaria. Y para los fines del Customer Centricity, los datos y la tecnología como herramienta forma parte fundamental y la más necesaria para poder construir relaciones de valor, ¿no? Estas son algunas de las técnicas y herramientas de Customer Centric, de lo que hablábamos recién, que de hecho es migrar un poco el marketing tradicional, contrario a la publicidad convencional, que era el outbound marketing. Este inbound marketing es más conocido como el marketing de la atracción, ¿no? ¿Cómo hago que mi producto, mi marca sea más atractiva, más appealing? Tiene como objetivo registrar la información de contacto y preferencias de usuarios interesados a cambio de algo, de algún contenido, de algo que les interese. La implantación de software CRM y sistema de email marketing, lógicamente para poder seguir la comunicación es imprescindible registrar esos datos. El diseño de la estrategia omnicanal que nos permite entender a lo largo de la experiencia y el consumer journey cuál es el mejor momento para hablar y en qué plataforma. No todas las plataformas sirven para todas las comunicaciones y muchísimo menos para todas las marcas o todos los productos. Y la personalización del marketing nos permite entender qué canal utilizar y cuándo. La definición del buyer persona y mapas de empatía, que vengo trabajando con algunos alumnos del CEDIM, que me encanta esa parte, porque en definitiva entender una audiencia es el punto más importante para conectar un objetivo de negocio con una estrategia de marketing. Ese entendimiento de lo que pasa en el medio de uno y otro es la capacidad de decir que la otra persona o los otros grupos de personas pueden llegar hasta pensar distinto, actuar distinto y con otra intención, entonces en el camino es enriquecedor lo que uno aprende de esas audiencias. Y el buyer persona y esta estrategia de customer centric nos ayuda a poner la otra persona en el medio y nos deja la subjetividad y lo que nosotros opinamos, queremos o nos gusta de lado. Entonces, a nivel general, siento que nos hace más tolerantes los que trabajamos en marketing y sin duda mucho más tolerantes hacia un mundo de tanta diversidad cultural y que lo digital nos acerca tanto. El desarrollo de diagramas y alineamiento de consumer experience es sumamente importante. Todo está ligado con todo, por supuesto, todos estos puntos están ligados entre sí, pero para mejorar la experiencia de los usuarios es necesario definir la cadena de valor de la empresa, definir objetivos, elegir el programa de diagrama de almacenamiento de datos que más convenga a tu organización y también ajustarlo al customer journey del cliente, ¿no? Así que en definitiva, estos ejes, estos 5 ejes, nos pueden ayudar a poder medir y traquear customer centricity o customer centric, la estrategia que creemos en ellos. Y lógicamente trabajar en marketing es trabajar sobre KPIs, porque si no todo quedaría en un ideal, ¿no? Y las KPIs, los Key Performance Indicators, nos ayudan a poder identificar de la planificación y los puntos de partida que establecemos para marcar el valor y el éxito de nuestra comunicación estrategia, cuáles son los más importantes. Son muchos puntos, muchos, lo sé, voy a pasar rápido por esto, que es un poco más repetitivo, ¿no? Hay que identificar nuevos segmentos de mercado, aumento de usuarios registrados resultado de acciones de inbound marketing, por ejemplo, open email, cuántas personas abren el email que mandamos, cuánto interactúan, volumen de preferencias y comportamiento de usuarios clientes, tasa de adquisición de nuevos clientes, que
no creo que ninguna de estas sea un término nuevo para ninguno. Porcentaje de aumento en la participación de clientes en medios offline y online, y cuando decimos offline es porque hoy inclusive, si bien offline en teoría no podríamos recabar los datos de una persona que ve televisión o de first party data, pero sí existen templates para que se puedan complementar con, con un dashboard más macro, es decir, con la unificación de la información de todos los otros canales igualmente. Será un trabajo quizás más manual, que no se podrá conectar vía API o vía nube, pero sin lugar a dudas es algo que sí se puede integrar a la hora de medir los resultados de una estrategia customer-centric. La satisfacción del cliente, el Net Promoter Score, que yo creo que, bueno, ese puede ser quizás un dominio más nuevo, que se trata, que es uno de los Customer Experience KPIs más importantes, de hecho, porque mide la posibilidad de que un cliente recomiende nuestra marca, producto o servicio a otra persona. Es el famoso boca a boca, ¿no? Apunta a la intención del consumidor y no tanto a la emoción como veníamos hablando, que puede ser cambiante lo que siente la persona en un momento determinado. Por eso, en la respuesta al estado de ánimo del momento tiene menos influencia en este valor, porque el NPS se implementa por medio de una encuesta en las personas y no es algo automático que nos diga las plataformas o un analytics, por ejemplo. También creo que valor neto por cliente LTV puede llegar a ser una métrica nueva que muchos de ustedes estén escuchando por primera vez, pero es el lifetime value, que es para determinar el valor de la vida de un cliente en relación de nuestros productos y servicios. Debemos calcular el valor promedio de la compra y luego lo multiplicamos por el índice promedio de frecuencia de compra a fin de obtener cuál es el lifetime value de ese consumidor. Esa es una ecuación matemática igualmente, así que no se preocupen mucho, por eso la pueden buscar en Google. En definitiva, estas KPIs nos ayudan de nuevo a poder medir qué tan exitosos somos con nuestra comunicación. Al final de toda esta presentación lo que hablamos es que la privacidad de datos está al alcance y merced de todos los que tenemos las herramientas de poder utilizarla. Los datos no significan absolutamente nada si un mindset por atrás que los acompañe, una estrategia que los acompañe. Para reconstruir la confianza del consumidor o construirla de cero, las marcas necesitan mejorar a la hora de trabajar con esta recopilación de datos, porque tienen que trabajar sobre una que respete la privacidad de datos como un derecho inalienable, como la principal máxima de cualquier trabajo. La premisa es simple, súper simple. Acercarse a los compradores como si quisieran comenzar una relación con ellos, que es exactamente lo que estamos haciendo, comenzando una relación con ellos. O sea, si yo voy a un antro, como dicen en México, y alguien se acerca a mí y me dicen, ¿te querés casar conmigo? Yo di este ejemplo hoy a algunos alumnos del CEDIM. ¿Te querés casar conmigo? Y lo más probable es que le diga que no, pues no te conozco, no sé quién sos, pero si alguien se acerca y me parece atractivo y me invita a un trago, yo, bueno, este trago me lo puedo tomar, y después me invita al cine y nos conocemos y poco a poco vamos generando una relación y no me avasalla y no me siento intimidada, y de a poco vamos conociendo qué queremos y lo más probable es que me termine casando algún día. Lo mismo pasa con las marcas, no podemos ser invasivos y decir comprá, 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 porque, hey, ¿quién sos? No te conozco y hay otros que me están tratando mejor. Entonces hay que ser muy conscientes de eso. Y en este sentido, estos 5 puntos, como para ir cerrando esta conversación, que ya estoy fuera de orden, perdón Miguel, es importante entender que hay que ser transparente, y ser transparente pasa por una cuestión muy personal y de profesionalismo, ser honesto, y vamos directo en la comunicación desde el principio, no ocultamos las intenciones que tenemos con ese usuario. Invitamos al intercambio pidiendo explícitamente su consentimiento. Por eso es que pide lo que quieres, y si lo hacemos razonable seguramente lo obtengamos, porque pedir solo la información más básica que necesitamos, tal como lo haría si quisieras conocer a alguien, cómo te llamas, dónde vivís, qué haces de tu vida, si se trabaja en la construcción de la relación, como en el ejemplo que le acabo de dar, de ir a un antro y que alguien venga de a poco a intentar conocerme, ¿no? Entonces, una vez que lo conozco, puedo acercar más y encontrar cuáles son esos intereses y preferencias en común donde nos encontramos. Dar una razón para decir que sí. Hay que descubrir qué les gusta a nuestros consumidores. Es una etapa de descubrimiento y de cambio constante.
Entonces hay que crear ofertas atractivas que incentive a entablar una relación con la marca, ofrecer un valor real que los motive a compartir voluntariamente sus datos. Por ejemplo, puede ser una oferta especial por el Día de la Mujer, que fue antes de ayer. Permitir autonomía y libre elección. Por mucho que les encante una respuesta positiva a todos, por mucho que nos encante una respuesta positiva a todos, hay que separarnos del resultado. Una de mis frases favoritas, y espero que se la acuerden, sin distancia no hay perspectiva. No hay manera de tener perspectiva sobre algo si estamos muy cerca de ese algo. Entonces, hay que ofrecerle a nuestros clientes la oportunidad de participar y también hay que estar preparados para retirarse de la jugada si se niegan a hacerlo. Y por último, pero no menos importante, reconocer abiertamente el comienzo de una nueva relación. Entregamos una oferta y le hacemos saber que vamos a querer hacerlo nuevamente y hay que darle la bienvenida a los clientes cuando digan que sí. La confianza es un elemento fundamental para el éxito empresarial y los especialistas en marketing, como nosotros, estamos reconociendo que la privacidad de datos es un elemento clave para construir esa confianza. Ahora mismo es el momento de aclarar nuestra postura y de tener una postura y una opinión para trabajar como profesionales que somos ante una marca y utilizar estrategias y herramientas de marketing que brinden a los consumidores el valor que quieren, el control que tienen derecho y la posición igual que se merecen. Cuando hacemos esto, iniciamos una relación que es saludable y tiene el potencial de durar para toda la vida. Así que setear los estándares para el éxito es el primer paso para llegar a ellos. Muchas gracias. Sé que hablo un montón, no sé si siguen ahí, capaz que se conectan todos. No, estamos 125 personas escuchándote. Mucha escucha, siento que estoy por ahí hablando sola y como al frente del espejo, entonces me desvía la mirada porque estoy mirando el techo, allá, acá, a todos lados. Pero bueno, No, espero que se haya entendido, Miguel. sí, muchísimas gracias. No. Y el tiempo es tuyo, siempre. Qué bueno, ¿habrá Bueno, por ahí? sí, ahora vamos a esperar algunas preguntas y respuestas, chicos, ahí donde tenemos en la parte inferior derecha de su pantalla. Pueden escribir, por favor, dudas, preguntas que tengamos por ahí. Sin distancia no hay perspectiva. Me gustó mucho esa frase. La uso todo el tiempo. Y así, es imposible ver lo que está cerca de nosotros si no tomamos a veces un poco de distancia. Sí, totalmente de acuerdo. Y más en estos tiempos tan rápidos, ¿no? Digitales, que todo lo tenemos aquí enfrente y necesitamos alejarnos un poco. Parece que no hay preguntas esta vez. ¿O yo Siempre se tardan un poquito. Bueno, y le recuerdo a la audiencia que tenemos obviamente, este fue la tercer webinar de la carrera de diseño gráfico. Tenemos un cuarto en el cual va a estar Adán Guzmán. Él es socio fundador de La Intuición, es una agencia regiomontana, de hecho eres ex-Acedin de gráfico, ya egresado hace un buen ratito, y tiene una agencia pues, muy importante y tiene unas cuentas muy grandes. Entonces nos va a venir a platicar del quehacer de las agencias de publicidad, ¿no? Él tiene también gente de nuestra carrera también trabajando con él. Y pues bueno, ya sería como a finales de abril, sería la plática. Y obviamente tenemos todavía muchas pláticas por ahí de las diferentes disciplinas para que estén atentos, ¿no? Para que podamos tener ahí Lo más cualquier... importante también es compartir, tener estos espacios donde podamos compartir información y experiencias, ¿no? De todos. ¿Cuál es Sí, acá hay una claro. de Ajá. Paula? ¿Cuál es la mejor manera de escoger las cookies? Es una muy buena pregunta. Como consumidor, te diría que la mejor manera siempre va a ser leer, y acá la nobleza obliga. Yo utilizo, a menos que realmente quiero o quiera obtener algo de una marca, utilizo las ventanas de incógnito para no dejar a las marcas recolectar mis cookies. Ahora, como marca, es importante poner en un layout, aunque sea chiquito, para qué se están recopilando los datos y qué tipos de datos se van a recopilar, porque también hay que ser muy específicos en eso. Ahora, si me hablas también de un punto de vista de marketers y de trabajo en una agencia, tenemos herramientas que se llaman DMP, Data Management Platform,
que hay un montón en el mercado, por ejemplo, Lotame es una que estamos utilizando ahora, que ayuda a poder recolectar todas aquellas personas que dieron a aceptar en las cookies y poder construir diferentes grupos de personas que sienten y que se comportan de manera similar. Entonces, a nivel persona, hoy de verdad no siento que todas las marcas, como vimos, los números no acompañan a las marcas a la privacidad de datos, así que yo trabajo mucho en incógnito cuando estoy buscando algo. Y si no, abrir y limitar las cookies. Tampoco nunca acepto una cookie abiertamente y acepto todas. Hoy tienen el derecho de poner, de poder segmentar todo el tipo de cookies y solamente que vos aceptes. ¿Para qué querés compartir tus datos? Quizás es simplemente para mera información interna y no para que te manden email, por ejemplo. Entonces, están esas tres visiones, como consumidor y como agencia y como marca. Ahí estoy leyendo. A ver, Sofía, súper feliz de haber entrado a esta plática, súper feliz de estar dando el abril. Tengo una duda en las técnicas y herramientas. Como mercadóloga, a veces no alcanzamos a abarcar conocimiento a través de todos los puntos, CRM, creación de inbound marketing, etc. ¿Cuál es el equipo ideal en un espacio de desarrollo, hablando de expertos y cantidad de personal? Eso va a depender de la marca que se esté trabajando. Todas las marcas tienen dimensiones diferentes. Lo que sí me ha enseñado la experiencia es que muchas veces las herramientas son más baratas que los talentos, pero porque también los talentos lleva un tiempo entrenarlos, cultivar sus conocimientos y ajustarlos a la realidad de una marca. Entonces, hay diferentes herramientas. Ahora, y esto es importante, es una muy buena pregunta también. Cuando estamos hablando de qué equipo tenemos que conformar, tenemos que entender qué tipo de dónde se extraen los datos de un cliente. Si es solamente un CRM, y lo más probable es que te convenga trabajar sobre una marca, sobre una estrategia de email marketing, porque el CRM te facilita eso. Si se utiliza, por ejemplo, un ERP, que es un sistema de gestión interno donde puedes ver el ticket promedio de tus ventas, donde puedes hacer seguimiento del inventario, podés trabajar en una estrategia de satisfacción del cliente. Entonces, realmente el equipo que vas a tener va a estar ligado meramente al tipo de herramienta que utilices en ese sentido. Pero siempre hay que llevarlo lo más simple posible. Si tus datos provienen de una sola fuente, quedarnos con la estrategia que esa fuente te permite dar. Y de a poco ir integrando otras, ¿no? En ese sentido. Ahora, sí te digo algo súper importante. Nosotros en la compañía en UTAG, cuando empezamos a hacer integraciones de herramientas y que las personas puedan tener en un solo dashboard toda la información, desde el CRM, desde el ERP, desde el servicio de delivery y entrega, desde el email marketing, las plataformas de media, se ha reducido un 50% el trabajo de las personas. Entonces, pero no todo el mundo tiene acceso a hacer unas integraciones de datos, ¿no? Y ahí está el punto más importante. Así que siempre tratar de dejarlo lo más simple posible, porque hay de todo para hacer. Pero es eso. Súper. Tenemos una pregunta de Kevin Guerrero, ¿te la leo? Sí, no la Como leí. diseñador de moda y aspirante emprendedor, quisiera tomar la decisión sobre hacer mi estrategia con un peso más artístico que comercial, pero no sé si sería más factible en el aspecto de alcance e ingresos hacer de una manera más institucional. ¿Qué me recomiendas? No, siempre voy a recomendar que seas fidedigno y que te mantengas fiel a tu intuición y al desarrollo de la parte visual de la marca, porque en definitiva, como dije hace rato, las personas seguimos personas, no seguimos compañías. Y cuando una marca está tratando de vender, se nota mucho cuando no es natural. Entonces, por más que vos trabajes en la moda es lo más visual hoy en día. Todo lo que tiene que ver con arte y la evolución del arte es lo más visual. El gran ejemplo está en las NFT, que las personas pagan una pieza pequeña con un código atrás por algo único. Entonces, quedarte fidedigno a este sentimiento de armar una marca más visual y no comercial, está perfecto. Todo el mundo tiene como al final del día todos queremos algo de alguien, ya sea una marca, de un trabajo, y en este caso
de una venta. No hace falta que le digas a los clientes que querés vender ropa poniendo que querés vender ropa, o que trabajás en fashion poniendo que querés vender fashion. La mejor manera es darle identidad a tu marca, que tenga una identidad fuerte, mucho más que una estrategia comercial por atrás. Super. Abril te pregunta, me gustaría saber si tendremos la grabación de esta clase de tanto valor. Por supuesto que sí, Abril. Uy, La qué vamos a subir. La vamos a subir después en las redes de CEDIM. De hecho, todas las pláticas de webinars están ahí. Con gusto lo podemos compartir. Así será. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Me quedé pensando en el fashion, es uno de los rubros más competitivos, así que si puedes crear esa identidad fuerte, vas a poder, porque empresas que invierten millones de dólares en mostrar todo el tiempo aspectos comerciales de un negocio, hay un montón. Ahora la diferencia y el valor único va a estar en esa identidad extra que nace de tu parte más artística y no de la parte más comercial. Así que go for it. Contar historias, ¿no? También. Historias. Contar esa identidad a través de historias, sí, sí, tal cual. Sí, sí, sí. Kevin Guerrero, gracias. Perfecto. Dice Alejandra Cardosa. Dice, ¿qué opinas de las marcas que se enfocan más en tener un estilo minimalista? A nivel personal, es que siempre es una pregunta por ahí un poco más general, porque siempre trato de entender, y quizás porque trabajo en marketing, qué hay atrás de cada marca, cuál es el propósito de marca. Y personalmente yo compro en marcas que tienen un propósito atrás, inclusive ropa, porque entiendo cómo es el funcionamiento. El 90% de la producción de las cosas que se venden en Estados Unidos es de China, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me interesa saber qué hay atrás de cada artículo que compro y si estoy ayudando a algún local mejor. Entonces, muy poco me fijo en qué estilo utilizan para presentar una marca, sino mucho más en el tipo de identidad y propósito que hay atrás de esa marca. Pero sí entiendo que en muchos casos menos es más. Entonces, todo va a depender de qué quieras transmitir y si al final del día las métricas acompañan a eso, si lo estás logrando o no. Pero no hay nada de malo con ser minimalista, todo lo contrario. Correcto. ¿Alguna otra preguntita, chicos? Los veo muy pensativos. Y capaz que pasa que es mucha información. De pronto les Sí. vengo a decir, miren todo lo que están haciendo y piensen en las personas, por favor. Es muy importante entender de que nosotros somos unos privilegiados al poder tener acceso a información, a saber qué sienten las personas, cómo ven ciertos aspectos sociales, y en ese sentido tenemos la responsabilidad de ser conscientes con lo que comunicamos. Es la herramienta más poderosa. Se han creado religiones a través de la comunicación y el marketing. De hecho, De hecho. de hecho, sí. Pues muy bien. Pues bueno, pues ya fue la última pregunta. Y pues bueno, a los 125 que estuvieron aquí presentes, les agradezco mucho, ¿no?, su participación, sobre todo a nuestro speaker. Ya, muchas gracias. No fue el segundo plato, ¿eh? Es una buena promesa que le hice Carito allá en Buenos Aires. Estábamos cenando. No, no. Me encuentran en donde me quieran encontrar, estoy en todos lados, pero en inglés Sofía Cano. Ahora les dejo mi usuario aquí para que lo puedan. Ahí está. Aprovechen, chicos, este LinkedIn de Sofía. En nuestra compañía, sí. Me Así escriben es. cuando. Y mi email también se los dejo aquí. Me escriben cuando quieren. Muy bien, así ya. Ya todo el mundo lo Bueno, vio. un placer a todos. Muchísimas gracias a los que se conectaron y escucharon mi charla durante 1 hora y pico. Súper. Y claro, vamos a ponerla, obviamente vamos a bajarla, le ponemos ahí nuestra marca y después ya obviamente la van a poder encontrar, al igual que el resto de las prácticas que hemos tenido, están todas ahí.
Perfecto. Muchas gracias. A mis amigos y en este momento vecinos mexicanos, los quiero un montón. Ojalá pronto pueda estar por ahí. Es un placer. Así será. Esta oportunidad. Así será. Gracias, Miguel. Gracias, Héctor. Gracias. Gracias a todos los attendants. Bye. Bye, cuídense. Gracias, Héctor. Buenas noches a todos. Bye, Miguel. Buenas noches a todos. Casi fin de semana.